Seguimos con nuestro podcast ¿Y qué hacemos con Dani? Hoy tenemos a una experta colombiana fantástica, primero como persona y fantástica como profesional, Nora García Vázquez. Bienvenida, Nora. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ay, Jorge, muchas gracias. Esa presentación tan bonita, muchas gracias. Un No, gusto y un privilegio estar con ustedes en este maravilloso espacio al que me invitaron. Muchas gracias. no, a ti. Es una realidad. Pero primero hablemos de Nora, porque pues muchas personas en Colombia la conocen, pero recordemos que este podcast también es escuchado en otros países de Latinoamérica e inclusive en España. Nora, cuéntanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Y por qué te apasiona tanto esto, la experiencia del cliente? Porque yo sé que te apasiona. Sí, bueno, excelente pregunta. Voy a contar, más que pregunta, voy a contar quién soy yo. Y lo primero que quiero decir es que yo soy una apasionada por el servicio. Yo toda mi vida lo he dedicado a lo que he estudiado, lo que he hecho, lo que he trabajado, a inspirar y sembrar semillas de servicio en la gente y por donde paso. Creo que soy una gran servidora por naturaleza. En mí está servir y creo que eso hace una gran diferencia en el ser humano. Obviamente, pues ser un servidor implica muchas cosas, ser compasivo, ser bondadoso, en fin. Pero eso es lo primero que yo soy, es una gran servidora. Me encanta dejar eso en la gente, dejar una huella positiva, por supuesto. Y bueno, como profesional, pues soy experta en servicio y en experiencia del cliente. Tengo una especialización en gerencia del servicio. Y bueno, tengo otras tantas especializaciones, pero creo que el foco es ese y también una que vale mucho en este proceso de servicio y es en estratégica, porque yo creo que cuando lo hice, era importante entender el servicio desde la parte estratégica y no solamente como la parte operativa. Bueno, soy coach también certificada porque creo también que las personas hacen la diferencia en el servicio y me encanta trabajar con la gente. Y bueno, me dedico actualmente, trabajo como consultora empresarial, como formadora empresarial, soy docente de posgrados en varias universidades en Colombia. Y bueno, esa soy yo, una gran servidora a tu disposición, Jorge. Muchas gracias, que justamente si uno mira tu perfil y siempre como te presentas, cuando pones servicio en las frases, pones el ser con mayúsculas, S-E-R mayúscula, servicio. Yo me imagino que porque estás enfocado justamente en las personas, esa es mi intuición, no sé si es eso, ese ser, ¿por qué lo pones ahí? Así es, tal cual. Porque creo que el servicio no está en los procesos, no está en la estrategia, no está en las herramientas, está en las personas. Son las personas las que hacemos la diferencia. Somos las personas las que nos encargamos de que una compañía o una organización sea realmente competitiva. Todo en una empresa, y esto lo deben haber oído muchas veces a diferentes conferencistas del tema, y es que todo es igualable, el producto, el precio, hasta las instalaciones. Lo único que no podemos igualar son las personas, esa esencia de la gente. Y pues por eso me focalizo tanto en el ser, en las personas que tengan esa actitud, ese comportamiento, esa empatía necesaria para poder llevar el servicio y la experiencia, esa emoción que necesitamos para conectar con el otro, llevarlas a otro nivel. Ok, entonces ahí, ahorita hablamos de eso, de qué vamos a hacer con Dani o con Daniela, justamente al respecto, ese ser que es bien importante, ahora lo tocamos más adelante. Ok. Me voy a enfocar un poco en que yo sé que tú eres experta en modelos estratégicos de servicio, realmente digamos es tu gran expertise, ¿cierto? La estrategia en el servicio, esos modelos los construyes, ayudas a otras empresas a construirlos, pero también tú tienes en esa capacitación que dictas esa especialización en universidades. Llegas a ver muchas personas, me imagino yo no sé cuántas personas habrá en una especialización, pero pueden ser que 15, 20 personas, calculo yo, pero ves personas de otras empresas, de diferentes sectores, que están ahí para, pues, para no solo para aprender, sino para coger esa esencia de lo que es la experiencia del cliente. ¿Cuál es esa vivencia? ¿Cómo tú ves esa realidad que viven las personas contrastada con esa capacitación y esa teoría que uno dice que tiene que ser la experiencia del cliente? Cuéntanos un poco sobre todas esas experiencias que tienes allá en la docencia. Eso me encanta y porque también me encanta ser docente como tal. Entonces, cuéntanos un poco más de eso. Bueno, yo creo que nosotros recibimos, me refiero profesores a los docentes, recibimos alumnos que ya vienen muy preparados en el tema de experiencia, como otros que todavía hablan solamente de servicio y no tienen clara la diferencia entre servicio y experiencia. Entonces, también siento que la mayoría de los que llegan ahí es porque tienen la necesidad de crecer en este tema.
y algunos porque están empezando a tener un ascenso en su trabajo o ven la necesidad de profesionalizar un poco más este tema. Entonces llegan y pues obviamente tiene todo un proceso, un currículum que se prepara con diferentes profesores, con diferentes docentes, pero cuando yo hago esto, mira, yo abro una de las especializaciones, yo la abro y dejo en todos los estudiantes los conceptos básicos, empezando por todo este tema de servicio, es la oportunidad de servir y hacer la diferencia en la vida de alguien más. Ese es mi concepto de servicio real. Y después, al final de esta especialización, que es la gerencia del servicio, hacen conmigo lo que tú estabas planteando ahora de la estrategia. Diseñan un modelo estratégico de experiencia. Entonces, cuando ya han transcurrido un año y llegan a hacer su proyecto de grado conmigo, pues yo veo profesionales mucho más desarrollados, más enfocados al cliente. Cuando yo los cojo al principio, pues son más enfocados a producto, más enfocados a la venta. Y ya cuando llegan, es un trabajo muy bonito, llegan al final, yo ya los veo mucho más enfocados a esa centricidad en el cliente, a entender, a un lenguaje mucho más centrado en el otro, ¿no? De dejar de pensar tanto en el producto y la venta, más pensando en cómo hago para que el cliente utilice o compre este producto y la venta se dé por naturaleza. Entonces son profesionales que crecen mucho y cogemos unas dimensiones estratégicas. O primero, ellos trabajan en grupos y tienen unas pautas, unas dimensiones estratégicas, que así las denominé yo estratégicamente, a través de las cuales hacen un análisis, un diagnóstico de las empresas que escogen para trabajar y terminan haciendo un modelo que es transversal para la organización. Porque algo importantísimo es que el servicio no son las áreas de contacto, y la experiencia sí pueden crearla incluso las áreas de contacto, pero el servicio y la experiencia están en toda la organización. Entonces, a partir de la cadena de valor y los responsables en esa cadena de valor diseñan todo un modelo estratégico para llevar la organización a un nivel diferente. Es un proceso bellísimo. Y hacemos la presentación final de los proyectos aplicados a través de la metodología de Shark Tank. Se llama Experience Tank. Eso lo diseñé Ok. pensando en hacer algo súper emocional para ellos y teniendo un reto importante, que es poder justificar cómo un proyecto o cómo la necesidad de implementar un modelo estratégico de experiencia en una organización necesita el patrocinio de los líderes, y para eso se necesita hablar de plata. Entonces tienen que justificar su proyecto con base en cuál es el retorno de la inversión, que hoy es lo que denominamos los economics de la experiencia, pero eso lo hacemos a través de esa metodología. Es fascinante el tema y lo mejor es que aprendemos, eso es un gana-gana. Yo aprendo cantidades con ellos, pues aprendo de todas las empresas, de todos los sectores y bueno, lo construimos en conjunto, digámoslo así. Fantástico. Y diste tres conceptos fundamentales, claves, que quiero retomarlos uno a uno eh, rápidamente. Pero primero el que más me llama la atención y el que más difícil es conseguir justamente lograr con esa metodología que estás hablando del tanque y todo eso, el retorno de la inversión. O sea, cómo uno puede justificar ante pues, los directivos, decirle, invierta en esto, vale tanta plata, pero va a ser rentable para la organización. En términos, en conceptos sencillos, ¿cómo uno puede lograr hacer eso? O sea, dice, ¿dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el ingreso? ¿Qué concluyen ahí ustedes? ¿Cómo lo hacen? Bueno, ese es uno de los grandes retos que tenemos. Como todos los profesionales de servicio y experiencia del cliente, tenemos ese gran reto. Y es que nos den el dinero, el presupuesto en las empresas para poder desarrollar los proyectos necesarios. Yo como consultora lo vivo también, ¿no? Cuando yo digo una organización que me llama un gerente de servicio o un gerente de experiencia que quiere trabajar en XY, entonces lo ayudo a sustentar su propuesta. En mi propuesta pues va lo necesario, pero lo ayudo a que pueda ir a su mesa directiva y decir, yo necesito este proyecto que va a costar tanto dinero, pero va a significar tanto en términos de lealtad de cliente, en recompra, en voz a voz positivo. Y eso es lo que se llama hoy los economies de la experiencia. Pero ya existe la fórmula, eso ya está mandado a hacer. Al principio nos sacábamos los ojos y esto, ¿cómo lo hacemos? Pero bueno, ya afortunadamente los expertos en esto lo han hecho ¿Y y utilizas nos ese concepto? facilitaron la Ok, vida. ok. Sí, nos facilitaron la vida en ese sentido. Pero todavía hay mucha gente que no lo conoce y de verdad que necesitamos como profesionales de experiencia del cliente trabajar
en entender cómo sustentar las propuestas que hagamos para que nos den los presupuestos necesarios para mejorar la experiencia. Para mejorar, una de las cosas importantes, mejorar los higiénicos, que cuando llegamos a diseñar mejoras, a preparar procesos y a evolucionar en experiencia, encontramos que lo mínimo esperado no se está cumpliendo. Entonces, súper importante trabajar por ahí también. Perfecto, es que justamente por eso, y gracias por la respuesta, porque cuando hablamos, nos sucede con personas que están en el área de experiencia del cliente, tienen esa problemática, y tú dices, no, eso ya está resuelto, ya los expertos nos lo resolvieron, y es que en la empresa, no, claro, uno quiere servir, uno quiere atender, uno quiere hacer lo mejor posible, que los higiénicos se cumplan, como estás diciendo, pero al final si uno no le habla con cifras a los directivos y decirle, como en ventas, ¿no? Le voy a vender tanto, entonces ¿cuál va a ser mi rentabilidad? ¿Cuál va a ser mi ingreso? Pues eso es, que es la empresa es eso, costos, ingresos y el margen es lo que yo gano. Y si aquí no hay una rentabilidad que se pueda mostrar efectivamente, es mucho más difícil entrar. Gracias por esa respuesta que es fundamental para algunas personas que todavía no saben cómo hacerlo. Y los otros dos conceptos que me diste, Cleasto, entonces la estrategia, hacen todo ese modelo de estrategia de servicio de experiencia al cliente, y tú dices, listo, para presentar a la organización que esté centrada en el cliente. Tú dijiste que esté centrada como tal en el cliente, porque al principio me hablan de ventas y de producto, después sí están centradas en el cliente. Tú lo dijiste, ¿cierto? Yo retomo. ¿Has tenido oportunidad de, claro, yo me imagino también que estos alumnos, que no salen tan alumnos falto de iluminación, sino salen muy entusiasmados, salen con esa especialización, salen con ese trabajo de grado, y dicen, voy a implementar esto en la empresa, uno sale todo feliz de todos estos cursos, siempre salen muy felices, todos salimos felices, pero a veces nos chocamos con un muro, ¿no? La empresa y la realidad, pero si tenemos eso bien implementado y bien estructurado, seguramente es más fácil entrar. ¿Has tenido la oportunidad de ver ya casos de esos implementados en empresas que han sido desarrollados en tus laboratorios como tal, y que hayan tenido éxito como tal, o fracaso, no importa, que no han funcionado, pero los has visto? Cuéntanos sobre eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso ya para que sea realidad? Visto. La verdad, no tanto como quisiéramos, porque no siempre tienen la posibilidad de implementar todos estos proyectos, pero sí lo hemos visto. Y tú mencionas la centricidad en el cliente, y es que uno no puede hablar de experiencia del cliente, antes sí, ahora no puede hablar de experiencia del cliente sin hablar de la centricidad en el cliente. Es el punto de partida. Y cuando hablamos de cliente en una estrategia de estas, hablamos de cliente interno y cliente externo, ¿cierto? Sí, hemos tenido la oportunidad de trabajar con de ver florecer algunos de estos proyectos. De hecho, después también hemos tenido la oportunidad de invitar a los alumnos a contarnos en el aula cuáles han sido esos grandes retos que han tenido para poder ver resultados, ¿no? Es importante que también mencionemos que esto no se nota o no se ve en los resultados de la noche a la mañana. Esto es algo que cuando uno habla de centricidad en el cliente está hablando de cultura, comportamiento de la gente, cambio en procesos, incluso de tecnología. Entonces, pues, lograr esto es un tema de trabajo de algunos años, de insistir en esto sin bajar la guardia, de obsesionarse por el cliente, de sentir esa pasión por lograr que el cliente sonría siempre, de crear experiencias felices para los clientes. Y esto es un trabajo que no sale de la noche a la mañana. Hay muchas variables que pueden facilitarlo o pueden demorar un poco el proceso. Entre esos la parte económica, ¿no? Y entonces sí hemos visto proyectos que arrancan y que van en marcha y que ya estamos viendo resultados. Pero también está aquel proyecto que tienen todo el patrocinio, tienen todo, y yo lo veo como consultora también, está todo el patrocinio en los líderes y todo, pero alguna cosa urgente en la organización hace que lo importante se desdibuje la experiencia un poco y retiran presupuestos o cosas de este estilo. Entonces, pues el ritmo no es el mismo, se empieza a ver más lento o se quedan sin poder implementar lo que ya se ha hecho en términos de diseñar toda una estrategia para mejorar la experiencia. Entonces, hay de los dos mundos. Creo que cuando están los líderes involucrados en esto, el cambio es apoyan, ¿no? A mí siempre me preguntan, esta es una pregunta muy común en diferentes escenarios, y es ¿cómo hago para que mis líderes se involucren, para que piensen en el cliente y no estar yo solo en este proceso o sola? Y creo que ese es otro dolor grande. Así como nos cuesta trabajo sustentar los proyectos, también lograr permear a los líderes es una cosa no tan fácil.
Y mi gran recomendación siempre es busquen aliados, busquen aliados. Primero, contagiar al equipo, ser un inspirador de servicio en todo lo que hace, poner al cliente en el centro de todo lo que habla, lo que dice, de sus decisiones, y ahí ir permeando su propio equipo y buscar aliados en la empresa, aliados que sean los que ayuden a llevar esto a un nivel superior. Y mira que coincidencialmente tengo el caso de una alumna que me llamó recientemente a decirme, ayúdeme con esto, vamos a tener un proceso de planeación súper grande con toda la compañía y yo quiero que el cliente esté en el centro. Y ya ella logró hablar con el presidente de la compañía. Me reuní con ellos el viernes pasado y lo que vamos a hacer es eso. El reto mío es sensibilizar a los líderes para que esto empiece a fluir. Ella ya tiene montada una gran parte del proceso, pero lo que necesita es la sensibilización a los líderes, que es lo que muchas veces hace que el proyecto sea exitoso o no. Pues buenísimo porque, pues, primero, o sea, sí se puede, o sea, obviamente hay que Sí se trabajar, hay que puede. ser persistentes, hay que tener disciplina, pero sí se puede y tú lo has visto, ves los resultados y eso, pues eso da esperanza de que podamos lograrlo. Y esa recomendación tan importante de conseguir aliados, porque es cambiar de que, no, el responsable de experiencia del cliente es Jorge Hernández. Él verá qué hace. No, no, yo no soy responsable, yo solo lidero esto, pero los responsables somos todos porque dijiste es que toca experiencia de cliente, también es experiencia de empleado. Y si todos no pensamos en el cliente que está en el centro, o sea, yo no va a hacer que cambie, no va a cambiar la organización ni la mentalidad. Tengo que tener mis aliados, tengo que tener mi impulso directivo y obviamente que las condiciones macroeconómicas, como tú dices ahorita, que a veces suceden cosas que dice, uy, recortemos acá porque estamos en X o Y situación, pues económicas o lo que sea. Pero mira esa bola, esa bolita que digo yo de nieve, se va convirtiendo en esa bola tan grande justamente con Así los es. aliados. Y tienes esa estrategia montada, pero justamente ya tienes la estrategia montada y entonces te hago la pregunta final, que ya estamos terminando, pero a lo cual viene este podcast. Tienes esa estrategia, tienes el modelo, perdón, tienes esos aliados, tienes esos directivos que te están apoyando, tienes ya presentado cómo va a ser esto rentable, cuál va a ser el retorno de la inversión. Pero ¿qué hacemos con Dani en este todo proceso? ¿Qué hacemos con Dani, que es el que está en contacto con el cliente al final? ¿Qué hacemos con él? Bueno, Dani es el protagonista. Dani es el que hace la diferencia. Al comienzo lo dije, las empresas son competitivas por su gente. Entonces, yo le recomendaría a Dani que se capacite, que se forme, que entienda realmente que lo que hace tiene un sentido en su vida, porque cuando uno tiene un propósito y lo cumple a través de su trabajo, el resultado es totalmente distinto. Ese, mira, es uno de mis casos, ese es mi caso personal. Yo siento que mi propósito es servir y lo hago a través de mi trabajo. Y creo que eso para Dani sería muy valioso, muy valioso. También estudiar, profesionalizar. Bueno, bueno, yo soy una convencida de que las universidades, las aulas, no solamente dan teoría, sino forman, crean valores. Pero igual en la web hay cualquier cantidad de información valiosa, hay que saber buscar, ¿no? Entonces, Dani, yo a Dani le recomiendo que desarrolle esa pasión por lo que hace, que se obsesione por el cliente para lograr un resultado diferente. Además que esto suena muy retador, pero es que hoy ser bueno no es suficiente. Un Dani bueno profesionalmente no es suficiente. El Dani excepcional es el que hace la diferencia. Cuando yo hago procesos de selección que me invitan a veces para las áreas de experiencia y eso yo pregunto, bueno, ¿y por qué? Si tengo dos Danis, ¿por qué voy a escoger a este que tiene los mismos estudios, en los mismos años de experiencia? Son igualitos, pero ¿por qué escojo al Dani 1 y no al Dani 2 o viceversa? Y ahí es donde está ese gran reto de poder decir, porque yo como ser humano me puedo entregar al cliente, ¿cierto? Puedo sembrar incluso permear en mi compañía esa pasión por el cliente, que es lo que hace la diferencia en el Dani que estamos hablando. Uy, fantástico, y tiene que ser excelente. Uy, eso no solo tiene que ser bueno, tiene que ser más que bueno hoy en día. Y yo diría que en Colombia, donde nos caracterizamos, digamos, por la buena atención, por el buen servicio, que pues tenemos actitud más que en otros sitios seguramente, pues toca ser sobresaliente ahí. Eh, y lo que tú dices, servir es un privilegio, que es lo que también nosotros promulgamos en la escuela que tenemos de anfitriones, es que servir es un privilegio y es realmente un placer y es un honor tener a una persona donde a uno le pueda servir.
Pues muchas gracias a Nora por este tiempo. Búsquenla en las redes, les recomiendo que a Nora García la busquen en las redes, los que quieren estudiar más sobre este tema, los que quieren hacer una especialización, ahí la van a encontrar en LinkedIn y van a tener todos los datos de ella. Y sé que muchas personas han pasado por sus aulas y satisfechas porque lo he escuchado de voz a voz en otras personas y realmente es una gran experta. Muchas gracias, Nora, y muy gentil por este espacio que nos has regalado. A ti, Jorge, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que escuchen y tengan la oportunidad de crecer en este tema de experiencia. Muchas, muchas gracias.